Hola, buenos días, buen día. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a un nuevo webinar que me han pedido que presente y que se incluye en la programación formativa anual. En este webinar hablaremos de los TMEs, trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, y se realizan en colaboración con MC Mutual, y que de antemano quiero agradecer su colaboración y participación en esta actividad. Esta jornada forma parte de las actividades programadas por el ISGA con motivo de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Cada año, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el organismo europeo de referencia, ¿no?, en materia de prevención de riesgos laborales, pues organiza pues a finales del mes de octubre esta semana, ¿no?, con motivo de promover las campañas que realiza cada año, y cada año se lo dedica pues a un aspecto diferente de la seguridad y salud laboral. Las últimas son bianuales y en este 2020-2022 se lo dedica a los trabajos saludables, relajemos las cargas, es decir, pues a la prevención de estos trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Esto ya nos indica la importancia que tiene este tema, ¿no? Pero es que además ya la primera campaña de la agencia, por allá por el año 2000, era dar la espalda a los trastornos musculoesqueléticos, y ya denotaba la importancia que tienen para la agencia y para todos, digamos, realizar prevención en este tipo de lesiones, ¿no? Y en el 2007 también le dedicó otra campaña a Aligera la carga. Bueno, esto ya nos da, yo creo que una idea de la importancia, ¿no?, que tiene la prevención de este tipo, de esta problemática. Y es que en el ámbito laboral los TME son una de las enfermedades más frecuentes y suponen un importante problema de salud, tanto por el coste de calidad de vida de las personas como el coste económico y social que trae consigo también. Entonces, estas alteraciones, que bueno, pueden pues, afectar tanto a la espalda como a la zona de cuello, miembros superiores, incluso también a veces en extremidades inferiores, pero sobre todo a las superiores, pues bueno, abarcan desde pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves que pueden conllevar incluso pues, una baja laboral, recibir tratamiento médico e incluso la necesidad, ¿no?, de tener que dejar de trabajar. Con lo cual, su importancia, digamos, aunque no tenga tanta visibilidad como otro tipo de accidentes, su importancia en peso, en la siniestralidad, es muy elevada. Bueno, sabemos pues, que hay dos tipos básicos, podríamos diferenciar entre lesiones, unas agudas y dolorosas, ¿no?, que vienen por un esfuerzo intenso y breve, y otras pues, crónicas y duraderas, ¿no?, que con pequeños traumatismos con el tiempo pues, se van agravando y se van cronificando, digamos, con el tiempo es una disfunción creciente. Bueno, pues para ver, digamos, un poco esta importancia y repercusión que tienen también en Galicia, podemos coger, por ejemplo, los datos de siniestralidad del año 2020 y veremos que en todos los accidentes de trabajo que han causado baja en el año 2020, una tercera parte, un 32%, casi una tercera parte, son accidentes por sobreesfuerzo. Y en las enfermedades profesionales, pues también, que son, digamos, las del grupo 2, las que abarcan la mayoría son lesiones de este tipo, ¿no? La gran mayoría, pues suponen un 78%, las de este grupo, que como digo, la gran mayoría son lesiones o trastornos de este tipo, ¿no?, musculoesqueléticos. Bueno, pues creo que eso pone, digamos, en relieve la importancia de esta problemática y por qué se dedica esta semana precisamente a este tema y por qué hoy tenemos aquí este webinar dedicado precisamente a la prevención, y con este taller de escuela de espalda creo que bueno, pondremos un granito de arena más para mejorar, digamos, prevenir este tema. Para ello, tenemos el placer de tener hoy aquí, contamos con Vanessa Puig-Sabentín. Ella es fisioterapeuta y técnica superior de prevención de riesgos laborales de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual. Y bueno, quiero agradecerle doblemente su participación porque además ha habido un cambio en el programa y ha tenido que, ¿no?, digamos, con poco tiempo también, pues brindarnos su colaboración, ¿no? Entonces, bueno, ya sin extenderme más, doy paso a Vanessa y de nuevo gracias por tu colaboración. Cuando quieras, Pilar. Pues muchas gracias a Lisga para bueno, contar con nosotros. Es un placer estar hoy aquí, aunque sea virtualmente. Y muchísimas gracias a todos los participantes que habéis decidido dedicar vuestro tiempo
bueno, a estar con nosotros con un objetivo común, que no es otro que es el de luchar y prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Voy a compartir la presentación. Y vamos a empezar pues, con este taller que hemos titulado, ¿no?, Workshop de Escuela de Espalda, y estará especialmente enfocado a los teletrabajadores. Pues bien, vuelven a ser los trastornos musculoesqueléticos una vez más los protagonistas de esta semana. Y no es de extrañar, porque de hecho es una de las patologías más frecuentes tanto en la población general como en la población trabajadora. De hecho, 3 de cada 5 personas trabajadoras en Europa tienen un trastorno musculoesquelético. Y también está en el top 10, ¿no?, de los motivos de discapacidad y de jubilación anticipada. De hecho, se calcula que en Europa el coste anual de las bajas laborales por trastornos musculoesqueléticos alcanza los 240.000 millones de euros. Es cierto que los trastornos musculoesqueléticos es una patología, son unos trastornos multifactoriales, pero si nos centramos a nivel laboral, podemos ver cuáles son los factores de riesgo más importantes y que más deberíamos tener en cuenta. Y estos factores son los movimientos repetitivos, alta frecuencia, y manipular cargas. También incluimos aquí la movilización de usuarios. Pero también en el otro extremo encontramos la inactividad física y el sedentarismo. Por tanto, los trastornos musculoesqueléticos tanto afectan a personas con un trabajo físicamente activo como personas con un trabajo sedentario. En España, si nos centramos en España, veremos que de hecho no somos la excepción de Europa. Y en el último año, casi la mitad de los trabajadores tuvieron algún episodio de dolor de espalda. De hecho, ¿no?, como ya comentamos, los trastornos musculoesqueléticos son responsables de más de un tercio de los accidentes de trabajo con baja y de más de la mitad de enfermedades profesionales. Hay diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres tienen más accidentes de trabajo con consecuencias de un trastorno musculoesquelético, en cambio las mujeres tienen más enfermedades profesionales osteomusculares. También tienen más trastornos musculoesqueléticos crónicos. Esto quiere decir que será muy importante tener en cuenta la exposición a largo plazo, porque es cierto que en mujeres también inicialmente suelen pasar inadvertidos. Y decíamos que no era algo exclusivo de la población trabajadora. Población general, también los trastornos musculoesqueléticos son muy frecuentes. En población de 15 a 69 años encontramos que el 22% de las mujeres y el 15% de los hombres tienen lumbalgia crónica. Y el 20% de las mujeres y el 9% de los hombres tienen dolor de cuello, cervicalgia crónica. También sabemos que la mayoría de las personas trabajadoras y la población general en España no alcanza los niveles mínimos de actividad física recomendados por la OMS, y sabemos que una de las consecuencias de no alcanzar estos niveles mínimos son los trastornos musculoesqueléticos. Decíamos que este workshop, este taller, lo íbamos a centrar, lo íbamos a enfocar sobre todo en el teletrabajo. Nos cuentan que el teletrabajo a raíz de la pandemia realmente ha aumentado, ¿no? Había poco teletrabajo antes. De hecho, en España solo el 8,3% de las personas trabajadoras teletrabajaban en 2019, aunque fuera de forma esporádica, y realmente la pandemia por COVID-19 fue un auténtico catalizador. Hay estudios que indican que el teletrabajo podría incrementar el riesgo de sufrir trastornos musculoesqueléticos, y es cierto que durante la pandemia los trabajadores que de forma, un poquito improvisada han tenido que teletrabajar porque no han tenido tiempo, ¿no?, de adaptar su entorno, han manifestado tener más molestias de espalda. Será muy importante, es un reto, ¿no?, que debemos añadir. Los trastornos musculoesqueléticos hace años que son muy prevalentes, pues ahora debemos unir un nuevo reto, ¿no?, que es abordar los riesgos que hay en los puestos de trabajo de teletrabajo, tanto a nivel de trastornos musculoesqueléticos, también como los factores de riesgo psicosocial, que también veremos que tienen una influencia directa en ellos. De hecho, recientemente en MC Mutual realizamos un estudio donde comparábamos los hábitos tanto posturales como de actividad física de un grupo de trabajadores antes de la pandemia, un grupo de trabajadores de oficina antes de la pandemia, con otro grupo de trabajadores
durante la pandemia que tuvieron que teletrabajar. El periodo durante la pandemia es un periodo largo. Cogimos desde el 1 de mayo del 2020 al 30 de junio del 2021. Eso quiere decir, ¿no?, que la parte inicial de confinamiento domiciliario la excluimos. Hicimos esta comparación. ¿Y qué resultados obtuvimos? Pues bien, obtuvimos que los trabajadores de oficina antes de la pandemia ya eran bastante inactivos físicamente. De hecho, el 32,3% de los trabajadores no alcanzaba estos niveles mínimos de actividad física recomendados por la OMS. Pero durante la pandemia, con el teletrabajo, realmente aumentó mucho este porcentaje y el 55% de los trabajadores no alcanzaron estos niveles, o sea, más de la mitad. Y también lo que observamos es que aumentó mucho el tiempo que pasamos sentados. De hecho, son dos conceptos distintos que van de la mano. Una es la actividad física, que quiere decir ser una persona físicamente activa, es que como mínimo realiza 150 minutos de actividad física moderada a la semana, que esto es un mínimo, pero ser una persona sedentaria quiere decir que pasa la mayor parte del tiempo que está despierta en posición sentada o reclinada. De hecho, puede pasar que haya una persona que sea sedentaria porque tiene un trabajo de oficina, pero que sea activa porque después del trabajo realiza actividad física. Pero aunque sea una persona activa, si eres una persona sedentaria que pasa mucho tiempo sentado, no todos los efectos negativos contra la salud se van a poder contrarrestar. Pues bien, lo que vimos en este estudio es que en los teletrabajadores aumentó más de 3 horas el tiempo sentado y de media los teletrabajadores están sentados 11 horas al día. También vimos que las pausas activas, ¿no?, aumentaron en los teletrabajadores. Las pausas activas, ¿no?, son aquellos breves periodos de tiempo dentro de la jornada laboral destinados a hacer un poquito de actividad física y romper esta inactividad y también este sedentarismo. Y aunque tenemos evidencia que es una buena estrategia para prevenir los trastornos musculoesqueléticos, lo cierto es que en trabajadores de oficina únicamente el 8% de ellos realiza como mínimo una pausa activa al día. En cambio, los teletrabajadores, el 54% de ellos realizan como mínimo una pausa activa al día. Pero es cierto que esto no se traduce en un aumento de la actividad física, sino más bien todo lo contrario. Entonces, probablemente deberíamos intentar dar unas pautas para poder hacer, ¿no?, estas pausas activas y que realmente sean eficaces. También hemos visto que en el teletrabajo hay factores disergonómicos que vemos con mucha frecuencia. Uno de ellos es no apoyar los brazos en el trabajo con el ordenador. De hecho, el 52% de los trabajadores únicamente lo hacen a veces, es decir, están trabajando la mayor parte del tiempo sin tener este apoyo y esto quiere decir que la musculatura cervical pues siempre está activa y al final voy a tener probablemente molestias en el cuello. Otra situación disergonómica frecuente es la pantalla del ordenador, no colocarla a una altura vertical y horizontal adecuada. El 45% de los trabajadores únicamente lo coloca a veces. Y otro dato curioso, iba a decir, o que al menos nos sorprendió, es que el 38% de las personas teletrabajadoras trabajan ocasionalmente en la cama o en el sofá y el 15% lo hacen siempre. Pues bien, en esta línea, en MC Mutual, y hace ya tiempo que estamos impartiendo talleres de escuela de espalda, ¿no?, que en sus inicios eran talleres presenciales, pero bueno, también nos hemos tenido que reinventar durante la pandemia y los hemos transformado en talleres online. Estos talleres siempre los hacemos teniendo en cuenta la evidencia científica, intentando ver qué es lo que funciona para prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos sabemos que hace muchos años que son muy prevalentes. Entonces, no podemos hacer siempre lo mismo, no podemos hacer siempre lo que por rutina hemos hecho, ¿no?, sino que tenemos que ser muy rigurosos y ver qué es lo que nos dice la ciencia que funciona. De hecho, en la guía de práctica clínica de lumbalgia inespecífica
nos muestra que hay evidencia científica de que la escuela de espalda es una buena estrategia para disminuir la recurrencia del absentismo laboral. Pero también nos dice cómo tienen que ser estas escuelas de espalda. Nos dicen que es fundamental dar información sobre los mecanismos del dolor. Luego hablaremos un poquito de ello. También nos dice que deberíamos dar pautas, formación sobre una buena higiene postural. Lo que pasa es que nos matiza que esto es muy importante en aquellas profesiones, en aquellas actividades donde se realizan trabajos repetitivos, manipulación manual de cargas, y es un pelín menos importante en los puestos de trabajo de delante del ordenador, aunque algo siempre se puede hacer, pero es más importante dar información sobre los mecanismos del dolor que no trabajar las pautas posturales, según nos dicen los expertos. Y también es fundamental, aquí sí, dar pautas, enseñar ejercicios activos. Y en esta línea es como hacemos nosotros los talleres. Claro, cuando hacemos un taller de escuela de espalda dirigido a trabajadores o a teletrabajadores, siempre le contamos un poquito cuáles son las causas del dolor de espalda, porque es imposible prevenir algo si no conocemos su causa. Y quizá a alguno de vosotros también os sorprenda saber que en realidad entre el 80 y el 90% de las veces que nos duele la espalda es un dolor inespecífico, que quiere decir que no hay una patología subyacente, no hay una patología detrás, sino que es un problema funcional. Quiere decir que, aunque puede doler mucho, en realidad lo que está pasando es que los músculos, los ligamentos, la cápsula articular, lo que serían todas las partes blandas, no acaban de funcionar como deberían. Puede doler mucho, puede hacer mucho tiempo que esté dolor, pero es una causa benigna que si yo hago unas buenas pautas de ejercicio y cambio algunos hábitos de mi estilo de vida, se puede revertir siempre esta situación. Y únicamente entre el 10-20% de las veces que alguien tiene dolor de espalda, conocemos muy bien la causa porque hay una patología detrás. Concretamente, el 5% de las veces aproximadamente que una persona tiene dolor de espalda es debido a una radiculopatía, es decir, un pinzamiento del nervio. Es algo que, bueno, oímos en la calle con bastante frecuencia. Ostras, tengo dolor, igual es que tengo un atrapamiento del nervio porque ya me dijeron que tengo una hernia, etcétera, etcétera. Pero bueno, es algo que pasa con poca frecuencia, solo el 5% de las veces. Y la mayoría de las veces tiene buen pronóstico. Solo hay un porcentaje pequeño, pues sí que va a requerir cirugía o hacer un tratamiento más específico. Entre el 2 y el 4% de las veces debido a una fractura por un traumatismo y menos del 1% es por una bandera roja, ¿no? Por una enfermedad sistémica grave como puede ser un cáncer o una infección en el disco vertebral, etcétera, etcétera. Pero nos deberíamos quedar en que la mayoría de las veces, entre el 80 y el 90%, no hay una causa detrás, no hay una patología detrás, sino que es un problema funcional, de funcionamiento, con buen pronóstico. Y también deberíamos tener un poquito en cuenta, ¿no? Si somos técnicos de prevención, que igual a veces tenemos que hacer sesiones de sensibilización a trabajadores, deberíamos tener, digo, un poco en cuenta la definición actual de dolor. Los expertos nos definen, de hecho es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor que nos define, que el dolor es una experiencia desagradable, sensitiva y emocional asociada a un daño real o potencial de los tejidos. Potencial quiere decir que aunque no haya una lesión en el tejido, yo puedo tener dolor. Y esto pasará cuando tu evidencia creíble de peligro es mayor que la evidencia de seguridad. Es decir, si yo creo que tengo algo grave, por el simple hecho de pensar que yo tengo algo grave, puede ser que yo tenga dolor. Y no es que me invente el dolor, sino que hay unos cambios en el cerebro que hacen que yo interprete el dolor. En el caso del dolor de espalda, están bien estudiadas las banderas amarillas. Las banderas amarillas en el modelo médico biopsicosocial son aquellos factores psicosociales que hacen que yo pueda tener dolor y sobre todo pueden hacer que yo cronifique el dolor. Ya digo, uno de ellos son las creencias erróneas, ¿no? Pensar que yo tengo algo grave, esto puede por sí solo cronificar el dolor. Por ello, debemos ser muy cautos a la hora de hacer sesiones de sensibilización, muy cautos y muy rigurosos. De hecho, la guía de práctica clínica desaconseja que hagamos sesiones a trabajadores hablando única y exclusivamente del componente biomecánico. Lo que hacíamos antiguamente, ¿no? De explicarle a un trabajador los mecanismos de producción de una hernia discal, esto por sí solo puede hacer que el trabajador
tenga miedo o pánico de hacer ciertos movimientos, cada vez se va a mover más y si tiene dolor lo puede asociar con la imagen que le enseñamos en la formación, ¿no?, de una hernia discal. Ya digo, las guías de práctica clínica nos dicen que tenemos que hablar de pedagogía del dolor, los mecanismos del dolor, un poquito de higiene postural, sobre todo en los puestos de trabajos físicos, algo en los sedentarios, pero es menos importante, y sobre todo pautas de ejercicios activos. Vamos a hablar un poquito de los falsos mitos que existen sobre el dolor de espalda y es muy importante que si tenéis que hacer alguna vez alguna acción de sensibilización, los tengáis en mente, los tengáis presentes. Vamos con el primero, que es bastante frecuente escucharlo en la tengo algo grave porque tengo mucho dolor. Pues bien, lo que deberíamos saber es que en realidad la intensidad del dolor no está para nada relacionada con la gravedad de la lesión. No sé si alguna vez os habéis cortado con una hoja de papel, probablemente sí, y probablemente estéis de acuerdo conmigo que duele bastante, ¿eh? Y te miras el corte y es muy pequeñito, muy chiquitito, en cambio el dolor es intenso. Y no hace falta entender mucho de radiografías, pero si observamos la imagen de la pantalla es evidente que hay una deformidad de esta columna vertebral, hay una desviación, una escoliosis franca, pero esta persona en concreto no tiene nada de dolor porque funciona bien. Es decir, puedo tener mucho dolor y no tener nada grave, puedo no tener nada de dolor y por desgracia también tener algo grave. Es decir, la intensidad del dolor, bueno, nos molesta, hay que hacer algo, pero no nos habla de la gravedad ni mucho menos. Otro mito. Me duele mucho la espalda. Iré que ya me hagan una resonancia magnética o tal, no sé, cuando vaya al médico ya me pensaré qué prueba complementaria le pido. Pues bien, deberíamos saber que la mayoría de hernias y protusiones discales que aparecen tanto en resonancias magnéticas como en TAP son hallazgos casuales sin relevancia clínica. De hecho, han hecho muchos estudios en población sin dolor de espalda y les han hecho resonancias magnéticas y a partir de los 40 años entre el 40 y 50% de las personas tienen hernias discales y no tienen dolor. De hecho, cada vez más se habla que, bueno, es de forma análoga, ¿no?, que cuando nos hacemos un poco mayores y aparecen canas, pues cuando nos hacemos algo mayores hay una degeneración y pueden producirse hernias. Solo en algunos casos muy concretos sí que esta hernia nos va a producir dolor, puede haber un atrapamiento de nervio, ¿no?, este 5% que hablábamos, y que habrá que hacer algo. Pero no es muy buena idea hacer pruebas complementarias de forma indeterminada. Otro falso mito. Tengo que hacer reposo porque me duele mucho la espalda. Pues bien, sobre todo deberíamos tenerle miedo al reposo. El reposo deberíamos hacerlo lo mínimo imprescindible. Hombre, si tengo mucho dolor y habitualmente voy a correr y cuando voy a correr me duele, pues puedo estar unos días sin correr, pero igual puedo probar de ir a andar a ver si no me duele. Porque en realidad sabemos que la actividad física es el tratamiento y la vacuna más eficaz contra el dolor de espalda inespecífico, este 80-90% de las veces. Y alguien me podría preguntar, Vanessa, cuéntame por favor cuál es la actividad física o el ejercicio, el deporte más interesante para prevenir el dolor de espalda. Pues bien, no contestaré yo, sino que contestarán los expertos que investigan en la materia. Y lo que nos dicen esos expertos es que el deporte o la actividad física más eficaz es aquella que se hace. Y en realidad no hay deportes o actividad física desaconsejados. Antes, ¿no?, hace años hablamos que quizá la actividad de impacto estaba desaconsejada. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, los corredores tienen un disco intervertebral, ¿no?, el cojinete que hay entre vértebra y vértebra más grueso que las personas sedentarias y, por tanto, amortiguan más. Solo hay algunos casos muy, muy concretos que igual inicialmente hay alguna actividad física que no puedo hacer si tengo dolor, iré previamente al médico o al profesional sanitario de referencia para que me indique en mi caso concreto qué es lo que debería hacer. Pero lo importante es coger un deporte que nos guste, de esta forma seremos constantes, porque lo que nos dice la evidencia científica que funciona es hacer deporte, a poder ser cada día y de larga evolución, todos los meses del año. Es cierto que cada vez más hay estudios científicos que dicen que no es suficiente en hacer actividad física para prevenir los trastornos musculoesqueléticos, sino que también es muy importante romper el tiempo que yo paso sentado. Es decir, si yo me levanto por la mañana, cojo el coche y me voy a la oficina, o aún mejor, me levanto por la mañana, ando 3 pasos y me siento, ¿no?, en mi sitio de teletrabajo, estoy ahí trabajando 8 horas o las que sean, casi que como delante del ordenador,
Cuando termino mi jornada me siento un rato en el sofá porque estoy cansada a leer un libro. Y yo qué sé, estoy unas 11 horas de media al día sentada y si eso sí, por la noche salgo a correr o salgo a hacer un partidito de fútbol o voy al gimnasio una horita, pues en realidad es una persona sedentaria porque paso la mayor parte de mi día en posición sentada. Puedo ser activa también porque hago deporte y cumplo con los mínimos fijados por la OMS. Pero cada vez más se habla que es importantísimo no estar más de una hora sentada, como mucho 2 horas, y debería hacer alguna pequeña pausa activa, cambiar de postura, etcétera, etcétera. Vamos con otro mito. No puedo hacer nada para mejorar porque ya me han dicho que mi dolor de espalda es algo crónico. Pues bien, deberíamos saber que en realidad dolor crónico significa que es de larga evolución. Clásicamente decíamos que dura más de 3 o 6 meses. Si matizamos un poco, en realidad el dolor crónico es aquel que dura más allá de la curación de los tejidos. Es decir, yo quizá inicialmente tenía una lesión en el tejido, tenía dolor agudo, ya se ha curado este tejido, pero yo aún sigo teniendo dolor. En realidad, el dolor crónico es una patología en sí misma, porque lo que está pasando es que el sistema nervioso central, es decir, quien transmite las señales dolorosas y el cerebro que también las interpreta, está sensibilizado, está como, por así decirlo, irritado. Y en realidad está mostrando una respuesta exagerada a un peligro que mi organismo interpreta que tiene, pero que en realidad ya no tiene. Y lo que es muy importante en estos casos es hacer pedagogía del dolor, pues es contar esto, ¿no? Que en realidad lo que ha pasado es pues, que ha habido esta sensibilización, que siempre se puede hacer algo para mejorar, aunque haga mucho tiempo que tenga el dolor, que aunque tenga un dolor muy elevado, no quiere decir para nada que, que tenga algo grave, etcétera, etcétera. Y sobre todo luchar contra las banderas amarillas, ¿no? Aquellos factores psicosociales de mal pronóstico que me pueden cronificar o ayudar a cronificar el dolor. Por ejemplo, uno también muy extendido es la kinesiofobia, ¿no? Tener miedo al movimiento, como que me han contado que ciertos movimientos me pueden producir una hernia, pues yo no me voy a mover, cuando en realidad sabemos que lo importante es moverse cuanto más mejor. Otro mito. Debo sentarme siempre con la espalda recta, casi casi como si me hubiera tragado un palo, porque bueno, mi espalda es algo frágil que yo debo proteger. En realidad, hoy en día sabemos que la mejor postura es la que dura poco tiempo. Yo puedo estar muy bien sentada, que si estoy más de una hora, muy máximo 2 horas, al final no es que vaya a tener algo grave, evidentemente, pero voy a tener, ¿no? Molestias, contracturas, malestar y al final voy a tener un trastorno musculoesquelético de causa inespecífica. De hecho, si observamos la columna vertebral, pues no es como el palo de una escoba, ¿verdad? Tiene muchísimas vértebras que se articulan las unas con las otras y yo tengo una gran capacidad de movimiento. Si mi cuerpo ha estado diseñado para moverlo, quiere decir que en realidad es lo que debería hacer. Mi cuerpo le va bien moverse el sedentarismo es lo que no le va bien. Y la inactividad tampoco. De hecho, evolutivamente, hace relativamente pocos años, ¿no? que pasamos la mayor parte del día sentados, ¿no? Antes teníamos trabajos mucho más físicos que ahora y, bueno, no ha habido esta evolución. Entonces, lo ideal siempre es movernos cuanto más mejor. Y no hay que habernos tragado un palo, ¿no? Así que no podemos estar sentados y tener una postura de micromovimientos, ¿no? Relativamente dinámica. Muy bien, vamos a hablar un poquito, a repasar un poquito la ergonomía y la higiene postural y lo intentaremos enfocar un poquito en el teletrabajo. Esto es un workshop de escuela de espalda. Nuestros talleres que van dirigidos a trabajadores siempre son mucho más prácticos que lo que vamos a hacer hoy, aunque luego veremos un poco sus ejercicios, pero si os parece bien, os propongo ya una primera práctica que será más interesante probablemente que contarlo solo a nivel teórico. Yo lo que os pediría ahora, ya sé que me veis en pequeñito, pero prefiero que seguir compartiendo la pantalla de momento. Yo lo que os pediría ahora es que si podéis, ¿no? Si tenéis la posibilidad, os pusierais de pie, si aprovechamos también para cambiar esta postura, y que os tocarais un poquito vuestra espalda para intentar percibir qué forma tiene vuestra columna. Me gustaría que os tocarais la parte del cuello, la parte cervical, la parte baja de la espalda, es decir, la zona lumbar, y si podéis, os toquéis toda la espalda para intentar sentir, percibir la forma que tiene vuestra columna, vuestra espalda. Y la pregunta es,
¿vuestra espalda es recta o no recta? Y probablemente, ¿no?, me estéis diciendo que no es para nada recta, ¿no?, sino que hay unas curvaturas. Tal y como veis en la presentación, la primera imagen de la columna es una imagen de la columna vista de perfil, donde vemos que las cervicales van hacia adelante, la parte media de la espalda va hacia atrás y la parte lumbar vuelve a ir hacia adelante, ¿no? Podríamos decir que casi nuestra espalda tiene forma de S. Y decíamos antes que la espalda en realidad es muy resistente, difícilmente la voy a romper, pero si además mantengo esta forma de S, es aún más resistente, porque en realidad estoy sorteando la línea de la gravedad, ¿no? La línea de gravedad es perpendicular al suelo, yo la voy sorteando y, por así decirlo, también funciona mi espalda como si de un resorte, de si un muelle se tratara, y puede disipar muy bien las cargas. Pues bien, la pregunta que os hago yo ahora es: ¿qué forma tiene vuestra espalda cuando estáis sentados? Y lo podemos también chequear, ¿no? Sentaros como vosotros creáis que os sentáis habitualmente, ¿eh? Es decir, no hace falta tragarnos un palo, os ponéis cómodos, ¿eh?, como os sentáis habitualmente, y tocaros la espalda para percibir qué forma tiene vuestra columna. Tocaros también la zona cervical, la zona del cuello, la parte media y la zona lumbar. Y la pregunta que os hago es: ¿hay las mismas curvas que cuando estabais de pie o ha variado un poco? Un poquito lo que os estoy preguntando es: ¿veis el dibujo que está en la presentación de una persona sentada? Hay una persona que está sentada manteniendo estas curvas, por tanto, aquí la espalda es realmente muy resistente, pero otra persona, ¿no?, que más que una S, ¿no?, ha adoptado forma de C. Quizá al principio del día ha empezado a trabajar bien, pero a medida que se va cansando, cada vez se come más la pantalla que tiene delante, tiene, ¿no?, esta forma de caparazón de tortuga. Pues bien, aquí la espalda no es tan resistente, no voy a tener una lesión grave, pero probablemente voy a hacer contracturas porque la musculatura no está trabajando de forma simétrica. Debería siempre sentarme manteniendo estas curvas. Vamos a hacer otra pequeña práctica. Si nosotros lo probamos, será más fácil también transmitirlo a los trabajadores. Y lo que os voy a pedir que hagáis ahora es que con una mano la colocáis de testigo para sentir qué forma tiene la zona lumbar. Y lo que vamos a hacer ahora es girar la pelvis hacia atrás y hacia adelante para sentir cómo cambia esta columna. ¿Verdad que se modifica la zona lumbar? Pues me gustaría ahora que dejarais la pelvis de tal forma que vuestra columna lumbar tenga una curvatura bastante parecida a cuando estabais de pie. ¿No? Voy testeando, digo, mira, sí, aquí creo que estoy bastante parecido. Pues bien, en esta posición, mi espalda, os puedo decir, sin veros, casi me atrevo a deciros que realmente estáis bastante bien sentados. Evidentemente, pues siempre podemos ir a buscar un punto de apoyo, ¿no?, con el respaldo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es: ¿en esta posición aguantaríais mucho rato? ¿Vale? Ya sabemos que es una posición correcta. Ya sabemos que la mejor posición es la que va cambiando, pero bueno, es bastante correcta esta posición. La pregunta es: ¿podríais aguantar mucho rato? Y probablemente muchos me estéis diciendo que no, que al final acabáis pues casi desplomando, la gravedad os vence. Pues bien, lo que podríamos hacer aquí es la técnica del camionero. ¿Cuál es la técnica del camionero? Pues bien, ¿verdad que cuando aparcan un camión en una pendiente, como que las ruedas tienen tendencia a girar, lo que ponen es una falca, una cuña para evitar este giro de las ruedas, ¿sí? Pues nuestra pelvis, salvando las distancias, es como la rueda de un camión que también tiene tendencia a girar hacia atrás. Y lo que yo puedo hacer es poner una cuña con una pequeña toallita o un rulito, podría coger también algún cojín muy pequeñito, y lo que lo voy a hacer es a colocar debajo de los isquiones, ¿no?, de estos huesos de la pelvis. Y aquí, bueno, es que me fije la postura, pero me es relativamente más fácil mantener la postura. Si alguien tiene una toalla, que lo pruebe, y si alguien no tiene ahora una toalla a mano, lo puede probar con las manos. Si nos sentamos con las manos en el culo, en los isquiones, pues seguramente notaréis que es bastante más fácil mantener la postura puesta, ir para atrás, porque me está aquí aguantando un poco. Y claro, como que así no podría teclear con el ordenador, pues puedo utilizar una pequeña toalla. Primer truco para contar a los trabajadores que tengan que estar mucho rato sentado, aunque siempre tiene que ir de la mano de este cambio de postura. Ahora no quiere cambiar ahora.
Muy bien. En cuanto a las recomendaciones ergonómicas, a pesar de las dificultades, ¿no? De poder comprobarlas, dar indicaciones en el domicilio, en realidad siguen estando vigentes, ¿no? Un teletrabajador igualmente debería colocar, ¿no? Su pantalla del ordenador a nivel, ¿no? La parte superior a nivel de los ojos, debería poder apoyar bien los antebrazos, la altura de la silla debería permitir, ¿no? Que yo pueda apoyar los antebrazos sin que los hombros estén arriba, etcétera, etcétera. Y si en casa pues no dispongo pues, de una silla ergonómica, etcétera, etcétera, si la diferencia no es muy grande, pues siempre puedo jugar pues, con cojines, etcétera, etcétera. Pero es importante intentar adoptar también una buena postura, aunque lo más importante es estar físicamente activos. Es cierto que inicialmente los teletrabajadores que tuvieron que improvisar durante la pandemia un poco hicieron pues, lo que pudieron, como todos, pero ahora que llevamos mucho recorrido, pues deberíamos intentar cambiar ciertas situaciones, como el hecho de trabajar con un portátil. Un portátil, como la palabra indica, es un equipo portátil que me permite ir de un sitio y al otro, pero no debería ser mi equipo habitual. Si es mi equipo habitual, pues bien, si la pantalla es suficientemente generosa, igual puedo, ¿no? Utilizar un alzador de pantalla y luego tener un teclado anexo, etcétera, etcétera, o directamente, ¿no? Conectarlo a una pantalla, a un teclado y a un ratón. Pero evidentemente es imposible colocar el elemento teclado y el elemento pantalla a buenas medidas ergonómicas si están unidos. Muy bien, y lo que vamos a hacer ahora es hacer ejercicios activos para prevenir el dolor de espalda. Vamos a hacer una muestra. En los talleres de sensibilización para trabajadores hacemos unos cuantos más que los que vamos a hacer hoy aquí, pero vamos a hacer una pequeña muestra. Yo os animaría que si podéis, los hicierais conmigo. No sé dónde estáis ahora ubicados físicamente, no sé si estáis teletrabajando, no sé si estáis en la oficina, pero estéis donde estéis, si podéis, yo os animaría a hacerlo. De hecho, a veces hay reticencia y el estudio que hicimos así lo muestra, en hacer pausas activas en la oficina. Pero en realidad está demostrado que hacer pausas activas cada hora, cada 2 horas, 5 minutitos, además de prevenir los trastornos musculoesqueléticos, nos hace ser más productivos. O sea que yo os animo a dar ejemplo y estéis donde estéis, si los practicáis conmigo, mucho, mucho mejor. Son ejercicios sencillos, nivel inicial, son ejercicios seguros, pero si alguien tiene alguna patología en concreto, pues mira, que no lo haga ahora, que vaya a su médico, su profesional sanitario de referencia y de consulte. Probablemente os dirá que no hay ningún problema en realizarlos. Y lo que es muy importante es cuando hagamos estos ejercicios es pensar un poquito en lo que estamos haciendo. Si realmente estamos poniendo toda nuestra atención en los ejercicios, difícilmente nos vamos a lesionar. En cambio, si estoy pensando en otros temas, pues es más fácil que no esté alerta de estas molestias y me exceda de intensidad. Porque en general cualquier ejercicio, sobre todo si son estiramientos musculares, no es cuanto más intensidad mejor, sino que lo que es importante, el factor determinante es la constancia. Es decir, mejor un estiramiento a poca intensidad, pero le damos un pelín más de tiempo. Voy a dejar de compartir para que podáis ver mejor el vídeo, ¿de acuerdo? Para que podáis ver mejor los ejercicios que voy a proponer y luego más adelante volveré a compartir. Vale. Muy bien. Pues empezamos. Creo que así me veis bien. Y ya digo, os animo a que los practiquéis conmigo. El primer ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente nos vamos a levantar de la silla, pero lo vamos a hacer con buena postura, manteniendo bien estas curvaturas. Y lo vamos a hacer también abriendo un poquito toda la parte anterior del tórax, que es una parte que muchas veces tiene compresiones. Entonces, lo que vamos a hacer es, llevando las palmas de la mano hacia adelante, llevaremos los brazos hacia atrás, juntamos paletillas y simplemente nos levantamos y nos volvemos a sentar. Con cuidado de que esta silla, si la silla tiene ruedas, que no nos caigamos, ¿eh? Es importante hacerlo pensando en que lo que estoy moviendo es mi cadera y no mi columna. De esta forma, si yo muevo mi cadera,
voy a poder mantener bien las curvas. A partir de ahora lo vamos a hacer 5 veces. Ejercicio muy sencillo que puedo hacer en cualquier sitio. Y aunque sea fácil, no quiere decir que no sea efectivo para romper tanto el sedentarismo como la inactividad física. Muy bien. Segundo ejercicio, específico para teletrabajadores y trabajadores de oficina. Abdominales. Y abdominales los vamos a hacer en la silla. Es muy importante activar la faja abdominal, porque cuando estamos mucho rato sentados, bueno, los músculos en general quieren hacer economía de esfuerzo, no quieren gastar energía y se activan poco. Y al final nos vence la gravedad. Y de vez en cuando hay que darle un input, un estímulo al músculo para que se despierte. Y si tenemos una silla, no tenemos excusas para no poder hacer abdominales. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Colocamos la mano en la parte interior de la rodilla izquierda y lo que vamos a hacer es intentar levantar la rodilla hacia arriba y hacia adentro, pero con la mano lo vamos a impedir, ¿vale? Y apretamos aquí fuerte. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cambio de lado. Si tocáis a la parte lateral, notaréis cómo realmente los abdominales se activan. No sé si nos saldrá la tableta de chocolate, pero lo que nos interesa es tonificar la faja profunda y esto sí que lo vamos a trabajar. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y una vez al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Si tengo una silla, no tengo excusas para no hacer abdominales. Y si tengo una mesa, casi que lo que tengo es un gimnasio. Siguiente ejercicio. La mesa es importante que esté bastante firme, bastante estable, si no, mejor no hacerlo. Y lo que vamos a hacer es una plancha, nivel inicial y nivel que lo puedo hacer en cualquier sitio. ¿Vale? Colocamos las manos, nos apoyamos sobre la punta de los pies y aguantamos aquí la postura. Importante en esta posición que el ombligo lo llevo hacia adentro y hacia arriba, hacia la cabeza. Casi como si quisiera esconder un poco barriga al primer día de playa, pues sería algo similar a esto. Ejercicio importantísimo para reprogramar la musculatura profunda y estar en una buena postura y activa cuando estoy sentada. Lo podría aguantar un minutito y descansaríamos. Otra variante, una plancha lateral. También me apoyo en la mesa, me coloco en posición de plancha lateral y una vez aquí puedo levantar los brazos. Importa también el ombligo está activo, de esta forma estará activando bien la musculatura abdominal. O también podría levantar la pierna. Y esto, estrategias 1000 en los puestos de trabajo. En los puestos de teletrabajo podemos dar pautas bastante guiadas y en los puestos de trabajo de oficina presencial lo podríamos también dando pautas o hacerlo en grupo. Normalmente en grupo la adhesión funciona bastante bien. Lo haríamos a un lado y al otro, que no lo vamos a hacer ahora para no daros la espalda. Es importante también estirar bien la parte anterior y con la propia mesa yo me puedo agarrar, doblo un poquito las piernas, voy hacia atrás para estirar aquí. Le doy tiempo, mínimo 5 o 6 segundos, pero en realidad cuanto más tiempo mejor. Y una variante de esta sería utilizando la propia silla. Yo estoy aquí trabajando y de vez en cuando me agarro a la mesa y con las ruedas de la silla asisto el estiramiento. Inclusive lo puedo hacer dinámico. No tanto como estiramiento, sino como ejercicio de activación. Estirar lo puedo hacer en el gimnasio, en casa, pero también lo puedo hacer sentada.
Vamos a hacer un estiramiento muy importante para aquellas personas que habitualmente tienen ciatalgias, tienen ciáticas. Y lo que hago es colocar un tobillo encima de la rodilla contraria, invito a la rodilla a bajar hacia abajo, intento crecer como si me tiraran de un cabello hacia arriba o orejas de elfo. Lo importante es mantener estas curvaturas e intentar separar vértebra a vértebra, y una vez aquí me inclino hacia adelante. Me inclino hacia adelante para sentir este estiramiento en la zona del piramidal o la zona del glúteo. Cambio de pierna, bajo para abajo. Y seguramente los que lo estáis haciendo conmigo notaréis diferencias, ¿no?, entre una pierna y la otra. Importante, dar movilidad a la zona del tórax, a la zona torácica. Normalmente la zona dorsal, sabemos, o las estadísticas nos muestran que no es la zona de más dolor. Son zonas de más dolor los extremos, ¿no?, a nivel lumbar o a nivel cervical. Pero muchas veces, si la zona del tórax está rígida, en realidad yo tengo que compensar este déficit de movilidad con el cuello, con la zona lumbar. Es muy importante asegurarnos que realmente tengamos una buena movilidad articular. ¿Qué es lo que podemos hacer? Muy sencillo. Nos colocamos las manos aquí en las costillas y simplemente giramos, o si nos golpeamos con la silla porque es más pequeñita, podemos cogernos a la silla y giramos hacia un lado y hacia el otro. ¿Vale? Giramos a un lado y hacia el otro. Y quizá alguien note, ¿eh? Aquí sí que intentamos ganar un poquito, sin forzar, sin que duela, pero llegamos a la puerta del límite articular. A un lado y al otro. Muy bien. Y ahora los estamos haciendo todos seguidos, pero la idea es estos ejercicios fraccionarlos durante la jornada laboral. Inclusive hay veces que no hace falta ni que pare, puedo atender a él una llamada telefónica mientras hago un pequeño estiramiento. Son estrategias para ganar tiempo al tiempo, porque en realidad tampoco es que tengamos mucho tiempo normalmente en nuestro día a día para parar y hacer ejercicios. Siguiente ejercicio. Levantamos la mano hacia arriba, con la otra nos agarramos, crecemos bien arriba y nos estiramos a un lado, respirando bien, en profundidad, y hacia el otro. Y hacemos una vez más, a lado y lado. Y hacia el otro. Muy bien, haremos 2 ejercicios más para hacer sentados. De esta forma habremos hecho 10 ejercicios para hacer en el puesto de trabajo y luego haremos un bonus track en el suelo. Vamos a hacer un estiramiento de las cervicales. Habitualmente la gente, cuando le molesta las cervicales, se queja de las cervicales de la parte de atrás. Difícilmente le molesta la parte de adelante. Pero en los puestos que trabajamos delante del ordenador es muy frecuente el hecho de anticipar la cabeza. Esto quiere decir que esta musculatura delantera que está cortada y la musculatura posterior está siempre tensa para evitar este desequilibrio. Entonces, muy importante, si yo tengo molestias en el cuello, no olvidarnos de estirar esta musculatura. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos las 2 manos encima del pecho izquierdo y lo que hacemos es un punto fijo. Bajamos estas costillas hacia abajo y una vez aquí inclino con suavidad, que este es un intenso. Hacia el lado contrario y ligeramente hacia atrás para sentir aquí el estiramiento. Le damos tiempo que ceda. Es poca intensidad y darle tiempo. Casi, casi debo concentrarme para percibir el estiramiento. No tengo que tener dolor, no tengo que tener dolor, pero tengo que darle tiempo. Le aflojamos, paramos un poquito y hacia el otro lado. Punto de tensión, punto fijo, inclinamos al lado contrario y hacia atrás.
¿vale? Haremos una vez más al lado y lado. Quien lo esté probando probablemente lo note intenso. Suele ser intenso. La gente que trabajáis delante del ordenador suele ser una zona de compresión habitual. Y hacia el otro lado. Muy bien, lo estáis haciendo muy bien. Vamos a hacer el último para hacer sentados. Vamos a movilizar los nervios que salen de las cervicales, cruzan las articulaciones, cruzan también la muñeca, ¿no? Y a veces nos da problemas de túnel carpiano, etc. Levantamos una mano hacia arriba, con la palma de la mano hacia arriba. Importante que no esté más arriba del hombro, sino siempre por debajo. Vamos a extender dedos y muñecas. Notaremos un poquito de tensión y una vez aquí llegaremos, inclinaremos la cabeza hacia el mismo lado y es una movilización. Al mismo tiempo movemos cabeza y muñeca. Es intenso. Eso quiere decir que no nos debemos pasar tampoco de intensidad, sino al final nos va a molestar más porque se va a irritar. Suave y dando movilidad. Quizá alguien note crujidos en el cuello, sensación de que el brazo pesa mucho o hormigueo. Si notamos hormigueo, paramos un poco, movemos un poco las manos. Si desaparece no tiene más importancia. Lo mismo hacia el otro lado, puntito de tensión y de forma coordinada, cabeza y muñeca hacia un lado y al otro. Muy bien. Estos son los 10 ejercicios fundamentales para hacer en puesto de trabajo. Podemos hacer muchos más, pero este es una buena forma de empezar, ya digo, de forma fraccionada durante la jornada. Y ahora, simplemente para mostrar un poquito qué es lo que hacemos en nuestras escuelas de espaldas dirigidos a trabajadores, vamos a hacer 5 ejercicios para hacer en el suelo. No sé si ahora tendréis la posibilidad de hacerlos, si no, pues los veis y esta tarde o mañana pues los podéis practicar. Vamos a retirar un poquito la silla para hacer un poquito de espacio. Yo creo que así me veréis bien. Y lo primero que vamos a hacer, ya digo, si no yo lo muestro y ya lo practicaréis en otro momentito, nos vamos a tumbar boca arriba. Cuando estamos sentados, la zona lumbar suele estar bastante tensa y a veces viene bien, primero a la mañana o por la noche, darle un poquito de tregua. Nos podemos coger las rodillas y hacemos pequeños círculos, como si quisiéramos masajear la zona lumbar contra el suelo, hacia un lado, hacia el otro. Si hay algún puntito de especial tensión, podemos insistir aquí un poquito. Y podemos coger las rodillas y las llevamos bien hacia el pecho para estirar bien. Importante que la barbilla no se vaya hacia atrás, sino que siempre la tengamos pegadita al pecho. Cambiamos de posición y nos colocaremos ahora sobre las rodillas y sobre las manos. Y vamos a dar movilidad a esta zona torácica que muchas veces está rígida. Lo que vamos a hacer es levantar una mano y la cruzaremos hacia el lado contrario. Crecemos bien aquí y cruzamos dando movilidad. Y también es importante dirigir la mirada hacia la mano para dar mayor movilidad articular. Y cambiamos de lado. Crecemos aquí. Si podemos también, el ombligo siempre hacia adentro para activar un poquito los abdominales, esta faja abdominal que nos va a proteger. Importante tonificar la musculatura de la espalda y musculatura profunda. Nos colocamos boca abajo y lo que vamos a hacer ahora es levantar una pierna y el brazo contrario y vamos alternando. Este ejercicio clásicamente lo llamamos Superman. Es un ejercicio
clásico de rehabilitación, pero que funciona muy bien. Y ahora haremos el Superman 2.0, que simplemente es levantar las piernas, los brazos y vamos alternando los brazos hacia arriba y hacia abajo. Y para terminar, nos sentamos sobre las rodillas, estiramos bien los brazos, cogemos aire y al soltar el aire crecemos bien hacia adelante. Y poquito a poquito vamos regresando a la posición inicial. Y volveré a compartir la presentación un momento. Comparto ahora. Para contaros, antes de pasar al turno de preguntas, un poquito qué material también tenemos en MC Mutual complementario. En nuestro portal de prevención, que tenéis abajo la dirección, encontraréis en abierto para todo el mundo, es decir, para mutualistas y no mutualistas, la escuela de espalda online. Ahí encontraréis muchísima información sobre cómo funciona la espalda, cuáles son los factores de riesgo, qué debo hacer para protegerla en el trabajo y fuera de él, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis pues una muestra de algunas indicaciones, algunas recomendaciones para hacer a nivel doméstico, una vez finalizada la jornada laboral. También tenéis en abierto otro recurso, también en nuestro portal de prevención, que es en forma frente al ordenador. Es un recurso online muy dirigido a personas que trabajan en ordenador, donde se dan las pautas de ergonomía, ¿no? Pues si tenemos un teletrabajador que está en casa, no podemos acceder al domicilio, pues bueno, es un buen recurso, ¿no? También para que él recuerde de otra forma visual, pues cuáles son las indicaciones y cuáles son los riesgos, ¿no? Si no se adapta adecuadamente el entorno. Esta es otra muestra, esta sí que es solo para mutualistas, que son vídeos de ejercicios. El producto se llama Cuida tu espalda en un clic, no está en nuestro portal, sino que está en un campus de formación online que tenemos, donde las empresas mutualistas nos piden un usuario y una contraseña para poder facilitarlas a sus trabajadores, y ahí encontrarán muchos vídeos con ejercicios, ¿no? Para poder recordar pues, lo que han aprendido en la sesión presencial online, o para ir un pelín más allá. Y nada, hasta aquí la presentación. Ahora dejaré de compartir y podremos pasar al turno de preguntas, por si hay alguna duda. Estaré encantada de resolverlas y si la respuesta. Y esto sí, me gustaría también animaros, no sé si habéis podido probar ahora los ejercicios o no, pero sea como sea, os animaría a que realmente lo integrarais en vuestro día a día. Cada vez más somos una sociedad que somos más sedentarios y más inactivos. Los trastornos musculoesqueléticos es una consecuencia de ellos. También hay otras consecuencias. De hecho, sabemos que estar más de 7 horas sentadas al día aumenta el riesgo de mortalidad. De hecho, a partir de las primeras 7 horas aumenta el riesgo de mortalidad en un 5% por cada hora de más que pasamos sentados. Está en nuestra mano intentar cambiar esta circunstancia. De hecho, la OMS ya definió antes de la pandemia por COVID-19 que una de las pandemias actuales más importantes en las sociedades occidentales eran el sedentarismo y la actividad física, y que debíamos luchar para ellas. Y yo siempre me gusta añadir que podemos luchar contra ellas, ¿no? Está en nuestras manos cambiar esto.
parece ser que el teletrabajo podría hacer que esta pandemia, nuestra otra pandemia, no frenara, sino que estuviera en aumento y merece la pena que unimos esfuerzos. Pues muy bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Vanessa. La verdad que ha sido un lujo eh, tenerte aquí. Bueno, aparte de la explicación que ha quedado clarísimo y todos los datos que nos has facilitado, que vamos, si ya no nos queda claro ahora, yo creo que ya no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Que me incluyo también, porque es verdad que a veces, aunque lo sabemos, nos olvidamos un poco, ¿no? Ahí de los deberes no lo hacemos y bueno, yo solamente probando y ahora este trocito de taller y ya parece que tengo la espalda, la verdad, más relajada, ya parece que hasta el ánimo te cambia, ¿no? Me Entonces, alegro, me bueno, doy por satisfecha, ya he cumplido el objetivo del día. no, creo que ha sido un lujo, la verdad. Y lo que nos toca ahora creo que es hacer los deberes, claro, y practicarlo, porque esto no es una cuestión de un día, esto tenemos que ponernos aquí todos los días a hacer esa pausita y además es que, vamos, todo lo que dices estoy totalmente de acuerdo porque efectivamente, aparte de que, bueno, pues tanto el teletrabajo como en oficina nos requiere, pues nuestra herramienta nos requiere pues estar mucho tiempo en una posición mantenida, estar sentados, además el sedentarismo, pues, bueno, es inherente, ¿no? También a este tipo de tareas al final nos trasladamos sentados normalmente, luego pasamos un montón de tiempo sentados y parece que llegas a casa y todavía como estás cansado, lo que quieres es sentarte porque estás cansado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una herramienta fabulosa, nos queda aquí esta webinar para verlo y porque las explicaciones además yo creo que lo has bordado, a mí por lo menos me ha quedado muy claro cómo, pues bueno, cómo hay que poner la postura correcta, porque esto también hay que hacerlo bien hecho, claro. Y bueno, nada, simplemente felicitarte, la verdad. Y ya con eso, pues pasamos, como decías, al turno de coloquio y si te parece, pues vemos así alguna cuestión, a ver si aclaramos también alguna duda más con respecto a esto. Y la primera cuestión sería, si opinas que es recomendable cambiar la silla de oficina por una tipo fútbol. Mm. Sí, es una pregunta que siempre, bueno, nos hacen con bastante frecuencia y a raíz del aumento del teletrabajo nos la hacen más. La fitball, ¿no? Estas pelotas que son grandes, ¿no? Son una buena herramienta para sentarnos de forma activa. Eso quiere decir que cuando yo estoy sentada en la pelota, no tengo un apoyo detrás, siempre hay un pequeño desequilibrio y mis músculos tienen que estar trabajando constantemente. Esto hace que, ¿no? Decíamos que uno de los riesgos era que cuando estabas mucho rato sentados, la musculatura se relaja, no se activa. Encima de una pelota es imposible no estar así. Pero hay unos temas también. Fatiga, ¿no? Estar trabajando siempre con la musculatura, esto fatiga. Y no todo el mundo está preparado, ni mucho menos, para estar 8 horas o las que sean en una pelota trabajando. Si yo tengo una musculatura muy fuerte, quizás lo podría hacer, pero la mayoría de las veces es una opción para ir alternando. Pues yo tengo una silla de oficina con un buen apoyo hace que mi musculatura de la espalda se relaje, no haya tanta riesgo de fatiga, pero de vez en cuando, para activarla, puedo utilizar la fitball. Cuidado que cuando utilizo la fitball, las demás recomendaciones ergonómicas siguen vigentes. Es decir, yo una silla de oficina habitualmente la puedo regular en altura, una fitball se puede regular relativamente. Hay distintos tamaños y puedo hincharlo más o menos, pero al final la altura es la que es. Es frecuente ver gente que trabaja con una fitball muy grande en relación a la mesa y que no puede apoyar bien los antebrazos. Si no puede apoyar bien los antebrazos, al final va a tener que trabajar mucho esta musculatura y lo que arreglo por un lado lo desarreglo por el otro. O al contrario, ¿no? Si la fitball es muy pequeñita y yo puedo apoyar los antebrazos, pero me queda muy arriba, al final también se va a contracturar y no es lo más recomendable. En conclusión, no es imprescindible tener una fitball, pero es cierto que me ayuda a dar píldoras de actividad mientras estoy trabajando. La mayoría de las veces no sería para sustituir la silla de oficina por la fitball, sino que la mayoría de las veces sería para ir alternando y sobre todo es muy importante ver que las dimensiones ergonómicas son las correctas.
Pues muchas gracias, muy buena idea para anotarnos. Otra pregunta sería, bueno, pues si quiero comprar una silla de oficina para casa, ¿cuál sería la recomendable? Ujú. Una Seguimos pregunta ahí. también habitual, ¿eh? Que nos hacen muchas veces. Antes de nada, debemos saber que aunque yo tenga la mejor, entre comillas, la mejor silla ergonómica del mercado y la que más se adapte a mí, si yo no tengo una musculatura preparada o no tengo una buena percepción corporal, yo te puedo tener una silla muy buena y estar sentado de cualquier manera. Entonces, más importante que la silla, primero va tener un buen tono abdominal y tener cierta percepción corporal, ¿no? Saber notar mi postura, saber moverme. Dicho esto, es importante que si yo al final quiero adquirir, yo qué sé, porque también luego me gusta mucho editar fotos y estoy mucho rato sentado y demás, me quiero comprar una silla también para mi tiempo libre, etcétera, etcétera, pues lo importante es que sea de mis medidas. No será lo mismo, probablemente, por muy regulable que sea, una silla para una persona de 1,50 m que una silla para una persona de metro 90. Es bastante frecuente ver en España sillas de oficina que son muy profundas en relación a las medidas de la población trabajadora española. Es decir, si yo tengo un fondo de la silla muy profundo, yo soy un buen ejemplo de no tener una altura muy generosa, pues claro, si yo me siento bien al fondo de la silla, en este caso, yo me acabaría clavando, ¿no?, la silla a la parte posterior de la rodilla y bien, o haría esto o bien acabaría trabajando así. Entonces es importante que sea de mi medida. Si solo lo vaya a utilizar yo, pues igual no hace falta que sea regulable, porque esto es verdad que aumenta el coste, ¿no? Todo lo que sea darle regulación aumenta mucho el coste, pero al menos que sea de mi tamaño. Y yo la recomendación que siempre hacía es probar la silla. Probar la silla. Vale, pasa con frecuencia que traen sillas nuevas en la oficina y uno está encantado con la silla y el otro no hay forma de estar a gusto con ella. Entonces, lo ideal es probarla, porque no hay un material mejor que otro, sino que hay un material también que yo me siento más cómodo que otro. Hay sillas que son de malla, de rejilla, que se adaptan muy bien, pero no a todo el mundo le acaban de resultar confortables, ¿no? Es como un zapato. Por internet puedo ver un zapato que creo que me va a venir muy bien y cuando lo pruebo no hay manera. Y por último, también un poquito la tendencia actual en relación a las sillas, así como antes las sillas se dejaban fijas, ¿no? El respaldo de la silla se dejaba fijo, ¿vale? Para que no tuviera movilidad. En realidad ahora la tendencia un poquito es a permitir que yo pueda mover también, ¿no?, mi respaldo, no tenerlo siempre fijo. Si yo lo tengo fijo, voy a estar en una postura muy fija, muy estable, que bueno, si tengo que hacer algo de concentración me puede venir bien, pero de vez en cuando, plan, lo libero para que me pueda permitir cierta, cierta movilidad. Es decir, sillas que se adecúen a quién soy yo, a mi estatura, regularla bien teniendo en cuenta estas recomendaciones ergonómicas. Puedo ver en forma frente al ordenador para acabar de ajustarlo si no me acuerdo. Y sobre todo cambiar la postura para dar para tener una musculatura pues lo máximo preparada, que al final es lo que me va a evitar, ¿no?, estas molestias musculoesqueléticas. Vale, perfecto, pues muy claro también. Ya también nos anotamos si tenemos que cambiar de silla, ya sabemos, sobre todo lo de probarlo me parece fundamental, sí, por supuesto. Y bueno, otra pregunta más. En cuanto a los puestos de trabajo, sí te están. ¿Cómo funcionan? ¿Qué opinas tú también? Claro. Sí, claro, los puestos de trabajo sí te están, ¿no? Son unos dispositivos que bien puede ser o una mesa, ¿no?, que se regule en altura y me permita trabajar sentada, pero también yo puedo opcionar, bueno, hay que son eléctricos, hay que son manuales, ¿no?, que yo lo puedo elevar y en determinadas circunstancias puedo trabajar de pie. Es decir, tiene una cosa muy buena, es que me permite cambiar la postura. Si yo tengo un trabajo delante del ordenador, si estoy 8 horas las que sean sentada,
por muy bien sentada que esté, esto al final me va a provocar molestias, y tener la opción de cambiar de postura viene muy bien. Es importante que tanto en posición sentada como en posición de pie yo pueda apoyar bien los antebrazos y en ningún caso tenga ¿no? al vilo pues los brazos, los antebrazos y las manos. Hay algún pequeño estudio que demuestra que trabajar de pie va muy bien para aquellas tareas creativas, que de hecho aumentan la creatividad. Pero también es cierto que hay tareas que difícilmente yo voy a poder realizar de pie, ¿no? Porque igual, ¿no? Si tengo que pasar datos con mucha concentración y demás, pues me viene mejor sentado, ¿no? Entonces, la gracia de estos puestos de trabajo sí que están, permiten cambiar a elección del trabajador en qué momentos o qué tareas le permiten estar en una postura u otra. Y también es cierto, de hecho, nosotros hicimos una pequeña prueba en una oficina con 20 personas, pusimos puestos de trabajo sí que están para que lo pudieran probar 15 días cada persona. Y como todo, vieron auténticos fans de los puestos de trabajo sí que están, que lo utilizaban mucho y en determinadas tareas pues, cambiaban la postura, les venía muy bien, y gente que decía, mira, a mí déjame sentado, que no, que no es lo mío esto de trabajar de pie. Eso quiere decir que, bueno, como todo, ¿no? Pues siempre deberemos contar, ¿no? con la participación de los trabajadores, y los puestos si están como que pueden llegar a malinterpretarse o ser impopulares, debemos contarlos muy bien y dejar la opción. A mí personalmente me encanta, ¿eh? Yo tuve la oportunidad también de probarlo un tiempo y la verdad es que es una maravilla. Merece la Sí, pena probarlo al menos. a mí también, vamos, me parece una opción muy interesante, aunque sea simplemente para romper algún ratito con ese sedentarismo, ¿no? Porque ya estás cambiando de postura y además ahora en el mercado hay, aparte de las mesas elevables, pero incluso si no queremos cambiar la mesa, hay algunas adaptaciones para poner bueno, monitor y teclado y demás, que bueno, pues más económico y además no tenemos que cambiar todo. Y bueno, sí que me parece también que es una opción que lo podemos usar además a nuestra conveniencia y a nuestro gusto, y de vez en cuando romper con todo ese que nos da a lo mejor un poquito de pereza, pero que luego al final yo creo que esa inactividad es lo que tú comentabas, ¿no? Que es lo que trae a su vez también esa fatiga bueno, que creo que también me parece muy interesante. Vamos, que estoy de acuerdo contigo totalmente también Sí. en esto. Al final, un poquito, la clave es intentar cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Nuestro estilo de vida cada vez es más sedentario, más inactivo, y nos tenemos que inventar, ¿no? Estrategias para revertir un poquito la situación en la medida de lo posible. Probablemente, ¿no? Si hace muchos años a alguien le contaran el tema de los puestos de trabajo que están, nos parecería muy extraño, porque, bueno, antes ya éramos mucho más activos y no hacía falta hacer todo esto, pero ahora puede resultar una buena estrategia. Es que sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, la última cuestión sería que también un poquito, ¿no? En esta línea, si podríamos bien una silla de tipo ergonómico con apoyo en las rodillas. Sería, ¿no? Ah, sí. Silla donde la posición es con apoyo en las rodillas. Sí, 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 sí. De hecho, hace bastantes años se utilizaban, se pusieron de moda. No sé si los asistentes se acordarán, ¿no? Que eran estas sillas que, de hecho, el asiento, ¿no? Estaba ligeramente inclinado hacia adelante, podían tener respaldo o no, y al final en esta posición, pues lo que acababa apoyando era la rodilla, o mejor, debajo de la rodilla, ¿no? Para no caerme. Últimamente las veo poco, ¿eh? Ya, igual las fútbol, ¿no? Han cogido un poquito el relevo. Tiene cosas buenas y cosas no tan buenas como toda. Estas sillas también permiten una sedestación, ¿no? Estar sentados de forma más activa. Aunque tenga apoyo atrás, es imposible que me apoye, porque como que tengo la pelvis anteriorizada, mi musculatura va a tener que trabajar más. En esta silla sí o sí me voy a sentar bien, voy a mantener bien las curvas fisiológicas, estas curvas que antes hemos tocado. Es imposible sentarme mal, pero igual que las fútbol, también me puedo llegar a fatigar, ¿no? Si estoy mucho rato sentada en estas sillas, como que son activas, pues la musculatura al final puede claudicar, se puede fatigar. Entonces, podría en todo caso ser una buena alternativa. Pero cuidado a nivel de las rodillas, especialmente la gente con patología. Primera cosa a tener en cuenta es que, sobre todo, el apoyo no puede estar en la rótula. Si lo hago en la rótula hay un impacto y esto no le va a ir bien a la articulación. Siempre, siempre, siempre
tengo que regularlo de tal forma que el apoyo esté por debajo de la rótula. Aún así, siempre la rodilla va a tener que estar un pelín más flexionado que los 90 grados por el tipo de silla. Entonces, gente que tenga, sobre todo ponen problemas de menisco, etcétera, no siempre les viene bien. Es decir, con problemas de rodilla yo no las utilizaría. Sin problemas de rodilla las puedo probar, si estoy cómoda, es una buena estrategia, pues la puedo ir alternando. Es otra alternativa, sí, sí, muy bien. Vale, por ir cambiando un poco, a lo mejor no para tenerla todo el tiempo, un poco como el fútbol, sino para ir cambiando de postura por esa, ¿no?, dinámica, entiendo. Correcto, Nos sí, sí, entra, esta es la idea. nos entra una última pregunta, si las sillas mejor con o sin apoyabrazos. Sí, claro, hay sillas con y sin apoyabrazos. Espera que me capte la cámara. Mira, lo voy a responder mejor así. Si yo trabajo delante de una mesa, lo importante es que yo me apoye en la mesa, que es la que me va a dar mejor apoyo. Como mínimo debería poder apoyar 10 centímetros. Entonces, el apoyabrazos deja de tener sentido, no es imprescindible. Si tengo apoyabrazos, es importante, ¿no?, que no sea un choque, ¿no?, sino que yo lo pueda regular y lo pueda bajar para poder pasar de aquí. Hay gente que se siente más confortable con el apoyabrazos porque no deja de ser una prolongación de la mesa. Por tanto, no es imprescindible tener apoyabrazos, pero si a mí me viene bien, siempre y cuando yo lo pueda regular y no sea un obstáculo, lo puedo utilizar. El apoyabrazos, sobre todo, tiene su función, no tanto en cuando yo estoy trabajando en la mesa, sino si pues, me retiro de la mesa y quiero atender una llamada, me puedo apoyar, tengo que hacer una reunión, etcétera, etcétera. No es imprescindible, pero es verdad que hay gente que se siente más cómoda, entonces tampoco hay ningún problema en utilizarlo siempre y cuando yo me apoye bien. Lo importante también es la altura, es muy importante. El punto clave del apoyo es que mis hombros estén relajados. Es decir, si yo puedo regular la silla, yo lo bajaré de tal forma que ¡pum!, me puedo apoyar, pero con los hombros bien relajados. Si yo bajo demasiado la silla, tengo los hombros elevados y al final esto me va a provocar mucha tensión en el cuello. Vale, pues bueno, clarísimo, clarísimo. Y nos entra todavía una pregunta más, ya voy a aprovechar un poco más, que estamos ahí en racha. Preguntan ¿qué opinas? Si mejor usar faja, digamos, faja de forma continuada en trabajos de manipulación manual de cargas. Sí, esto también está bastante bien estudiado. Las fajas hay de muchos tipos. La faja tiene un punto importante, que es que da calor a la zona. Y no es insignificante. Son aquellos trabajos que se manipulan pesos, pero que además tienen un clima frío o bien pues por el tipo de tarea, ¿no? Están en un sitio con temperaturas bajas. El simple hecho de dar calor a la zona puede evitar algunas molestias musculares y, sobre todo, la sensación de que me va bien. La sensación subjetiva del trabajador es bastante importante. Pero lo cierto es que conocemos que las fajas, sobre todo si son rígidas, de varillas, etcétera, etcétera, atrofian la musculatura. Yo tengo una faja, todos tenemos una faja natural, que es la musculatura abdominal, la musculatura profunda lumbar y también los glúteos, que tienen que estar tonificados. Si yo utilizo siempre de forma permanente una faja, al final se va a atrofiar la musculatura y cada vez más tendré menos faja propia, ¿de acuerdo? Entonces, hay el consenso científico, porque hay bastantes estudios que lo respaldan, que las fajas solo se deberían utilizar bajo prescripción facultativa, es decir, porque hay una patología y el médico así lo indica, y en tareas muy específicas. Pero no debería ser algo generalizado para todo el mundo. Es decir, aunque sea, ¿no?, una tarea de manipulación con una elevada carga física, que he intentado hacer todo lo posible para disminuir esta carga física, no debería dar fajas a todo el mundo porque, pues, bueno, pasa esto, el riesgo el de atrofiar.
pero bajo prescripción facultativa, cuando hay una patología concreta y en momentos puntuales me puede venir bien. Bueno, pues perfecto. Pues nada, con esto yo creo que ya cerramos. Muchísimas gracias de nuevo porque la verdad que ha sido una exposición, vamos, brillante, todo explicado de forma muy clara y sobre todo hacer algo de tipo práctico, así mediante formato webinar, pues bueno, la verdad que parece mentira hasta dónde podemos llegar efectivamente, ¿no? Hacer algo que por lo menos a mí me ha parecido muy útil y que luego lo interesante es eso, ¿no? Que lo apliquemos después, que yo creo que sí. Entonces, bueno, nada, gracias de nuevo, Vanessa. Y con eso ya creo que, bueno, damos por finalizado el coloquio ya por tiempo y procedemos al cierre de este webinar y para ello contamos pues con Ángel Barahona García, punto de dirección de MC Mutual de Coruña Lugo y con nuestra subdirectora será técnica y de planificación Encarna Sousa. Así que nada, os cedo la palabra y en primer lugar Ángel, cuando quieras, puedes. Vale, pues muchas gracias. Lo primero, daros la enhorabuena a todos. A Lisga por la iniciativa, a Vanessa, que ha estado genial, la verdad que sí, y que, bueno, espero sobre todo, nuestro afán es que todos estos consejos y todas estas pautas que nos ha ido explicando, pues que verdaderamente lo que estáis diciendo, pues yo insistí en ello, que las pongamos en práctica. Que las pongamos en práctica porque la utilidad es muy, muy grande y la necesidad de cuidarnos y de intentar luchar contra, Vanessa lo llamaba pandemia porque es así, es una pandemia de los trastornos musculoesqueléticos que, como hemos visto por los datos, pues es una de las prevalencias más abrumadoramente mayoritarias y preocupantes. Pongámoslo en práctica, utilicémoslo. Desde MC Mutual, pues a lo largo de todos estos años, pues creo que somos bastante conscientes que la prevención de riesgos laborales es una carrera de fondo. Desde el instituto yo creo que son también pues compartidores de esta idea, ¿no? Y todo es ir haciendo pasos, ir dando pasos, ir poniendo piedrecitas en la construcción de esta prevención. Espero que este taller, este workshop, pues haya sido útil. Como también comentaba y apuntaba a Vanessa, tenemos muchas más cuestiones que pueden ser muy útiles para todos los trabajadores y trabajadoras. En la página web, en nuestro portal de prevención, hay un montón de material que también puede ir reforzando y refrescando lo que hoy hemos visto en apenas hora y algo. Y bueno, pues desde los vídeos, los manuales, en fin, tenéis ahí muchísimo soporte, tenéis también las vías de contacto con nosotros y poco más. Dar las gracias al Instituto de Seguridad y Higiene de Galicia, como comentaba al principio, por confiar en nosotros, por contar con nosotros. Dar las gracias a todos los que habéis y estáis participando en este taller. Y oye, que para nosotros será una satisfacción, como decía al comienzo a Encarna, en el previo, que contéis con nosotros pues para otros actos, otros eventos y otras iniciativas que tenga el ISGA y que, bueno, pues será un placer estar con vosotros. Encarna, gracias, te cedo la palabra y bueno, gracias a todos de nuevo. Un saludo. Bueno, pues yo me sumo también a la enhorabuena porque es verdad que se me ha pasado la mañana pero volando y eso significa pues que la jornada ha sido súper interesante, ha sido práctica y ha sido divertida. La verdad que, bueno, he tomado un montón de notas. Tenemos ante nosotros pues sí, un problema que los datos que habéis aportado de siniestralidad pues demuestra que ya llevamos pues unos años, ¿no? Viendo que es un problema que afecta tanto a la población general como a los trabajadores con unos datos bastante alarmantes que nos hace que, bueno, que nos tengamos que poner las pilas y hacer algún tipo de acción y motivar para que esto no vaya más, ¿no? También comentabas de ese estudio, ¿no?
Vanessa, que bueno, el teletrabajo, pues con motivo del COVID, pues es verdad que también pues, se ha generalizado el teletrabajo y también ha puesto de manifiesto pues, que somos pues, mucho más sedentarios, no realizamos esas pausas activas y también la importancia, ¿no?, de tener esos puestos de trabajo pues, en unas condiciones ergonómicas que no deriven este tipo de problemas. Daros la enhorabuena, bueno, sobre todo por estos talleres, por la Escuela de Espalda, porque me parece una iniciativa muy buena, que se ve que tenéis experiencia, que ya lleváis un recorrido, lo comentábamos, ¿no?, al principio, que ya lleváis varios años y están dando muy bien resultado, pues un poco por el entusiasmo que ponéis también, que yo creo que eso es buena parte de que funcione bien. Y luego también por animaros a este formato, porque cuando alguien piensa en una escuela de espalda, parece que todos nos tenemos que ir a un sitio, tenemos que dedicarle como más tiempo. Hemos visto que no, que es posible pues, en nuestros centros de trabajo, hacer una pausa en casa para hacer. Son ejercicios muy sencillos que, bueno, que me parecen muy fáciles. Esos 10 ejercicios que hemos puesto en práctica. Chus y yo nos animamos más a los de las sillas, luego ya los del suelo, bueno, yo creo que ya nos animaremos pues, cuando acabe esta jornada o en el puesto de trabajo, pero bueno, hemos tomado muy buena nota de todos, son ejercicios sencillos y yo creo que lo importante, lo que tú has dicho, ¿no?, que es cambiar hábitos, ¿no?, cambiar el chip y pensar que, bueno, que con eso, que es algo sencillo, pues ya podemos hacer mucho en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. O sea que, bueno, a mí me has convencido para esa actividad física, para cambiar hábitos y para todo. Y espero que también pues, a los asistentes a esta jornada, pues espero que también les haya llegado tus mensajes y que entre todos, pues bueno, que nos pongamos las pilas y que digamos que, bueno, que hay que hacer algo también para que la evolución que llevamos y esta tendencia, pues poder corregirla y poder actuar a tiempo antes de que ya llegue pues, a una serie de patologías. Entonces, bueno, pues nada, daros la enhorabuena a Vanessa, a Ángel también, pues, encantados de colaborar con vosotros. Es un placer tener a MC Mutual con esta jornada que nos sirve pues, para participar desde el ISGA en colaboración con MC Mutual y aportar este granito de arena, ¿no?, en esta semana europea, que es como una semana muy importante, ¿no?, para los que somos técnicos de prevención y que, bueno, pues con esta iniciativa de la Agencia Europea que, bueno, que pone de manifiesto que otro año más, ¿no?, tenemos que seguir preocupándonos por esos trabajos saludables y de relajar esas cargas para incidir en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Agradecerle también a Chus, pues bueno, nuestra especialista en ergonomía y psicosociología y bueno, pues también que haya colaborado en esta jornada y bueno, la verdad que se demuestra que ha sido muy interesante también por el número de preguntas que nos han llegado, entonces bueno, es un tema que tiene mucho interés y que bueno, que ha resultado la verdad que muy ameno y muy divertido. Y nada, daros las gracias también a los que nos estáis siguiendo durante esta jornada, que a veces se nos olvida también saber que estáis ahí, porque bueno, como solamente veo a los que estamos aquí de ponentes, pues a veces se nos olvida. Y bueno, animaros a poner en práctica estos consejos y nada, y por mi parte, pues nada más, aparte de este agradecimiento, pues comentaros que durante esta semana que vamos a continuar también haciendo acciones en el marco de la Semana Europea y que, bueno, la próxima jornada será el día 28, el próximo jueves, en el centro de Coruña y ahí pues va a haber un taller de ergonomía para también introducir las buenas prácticas en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Ahí vamos a tener un formato híbrido, vamos a lanzarnos ya a empezar a hacer algún formato presencial y también la modalidad online, que bueno, que está claro que ha venido y bueno, seguramente se quedará y de esta manera pues esperamos poder llegar a todos vosotros a través de estas iniciativas. Por mi parte, pues nada más agradeceros a todos la jornada y invitaros de nuevo a que realicemos estos ejercicios para mejorar este tipo de problemas. Muchas gracias.